Buenas noches, hermanos y hermanas. Una vez más estamos por aquí para continuar compartiendo con ustedes este estudio que realizamos los días lunes y martes. Hoy vamos a retomar desde el capítulo 3. Recordemos que ayer empezamos a analizar el capítulo 3 y estuvimos enfocados en los versículos 1 y 2. El tema, pues, es la sumisión de las esposas a sus esposos y el fundamento, pues, es el modelo que Cristo da, ¿verdad? Cómo, pues, él dio testimonio para que también el testimonio de las esposas, y como vimos antes, pues, el de los creyentes y los criados en general, pues, sea consecuente con lo que profesan, ¿verdad? Así que en este punto estamos analizando que Pedro llama la atención de las esposas para que por medio de su conducta, de su testimonio, ganen a sus esposos incrédulos. Otras ideas que quedan por ahí importantes, creo que una fundamental es el concepto de sumisión, porque resulta que a veces, o quizás no a veces, muchas veces se malentiende lo que significa la sumisión. La palabra como tal, sumisión, se ha malinterpretado creyendo que se trata de ponerse sobre, más bien debajo de otro, porque ese otro es mejor, está más capacitado, porque tiene mayor inteligencia, es más maduro, es más importante. Creo que eso es sobre todo lo que más se recalca. Como que uno se somete a otro porque el otro es más importante, es más valioso. Cuando estudiamos el tema de la sumisión en las escrituras, es importante notar que ese no es el matiz que nos da este concepto. La palabra en sí viene del verbo upotazo, que aquí lo vemos cuando dice estad sujetas, es donde lo vemos aquí en este versículo 3. Ahí dice estad sujetas a vuestros maridos. Entonces, upotazo puede significarse someter o subordinarse. Y dice aquí que esta palabra, están sujetas, aparece solo aquí, por lo menos esa forma específica, que se puede traducir como sométete, sométase a su marido. En el Nuevo Testamento, entonces, el significado básico de esta palabra es bajar la cabeza, estar sujeto a, y es muy común. De hecho, se encuentra muchas veces a lo largo de todo el Nuevo Testamento, en el griego del Nuevo Testamento. Pablo en especial utiliza esta misma palabra y también dentro del mismo contexto de el matrimonio. De hecho, ahí me gustaría, vamos a repasarlo así de forma muy breve, porque, como decía, no es que la palabra no se implica solo, no se utiliza solo dentro del matrimonio. Voy a compartirles aquí el texto. Aquí lo pueden ver, estamos en Efesios 5:21. Y ahí está exactamente la misma palabra, cuando dice someteos. Aquí a la derecha, como les he enseñado antes, está la información de esa palabra del griego. ¿Ven? Esto se lee como hupotasomenoi, es la palabra completa, digamos la que está aquí. Pero la raíz es hupotazo, que les decía, implica someterse o subordinarse. Pero lo que quiero recalcar es que esa palabra, bueno, Pedro lo está utilizando con las esposas.
Pero ese llamado a someterse o a sujetarse no es solo las esposas. En el contexto del matrimonio se le llama a la mujer que se sujeta a su esposo. Pero aquí Pablo, en el contexto, en el versículo 21, antes de hablar de el matrimonio, habla de someterse unos a otros en el temor de Dios. Y lo habla dentro de un contexto en el cual él viene hablando de la iglesia. Viene hablando de algunas de las prácticas que deben evitarse, más bien ser imitadores de Dios, dice. Eh, Luego en el 20, más bien aquí, como en el 18 dice, no os embriaguéis con vino, sino sed lleno del Espíritu, hablando entre vosotros con salmos, himnos y cánticos espirituales, ya aquí dirigiéndose entonces al llamado de buscar ser estímulo mutuo unos con los otros. Y dentro de ese contexto también llama someterse unos a otros en el temor de Dios. Entonces, si lo vemos así, nos damos cuenta que este someterse no es una palabra exclusiva para las esposas. En realidad es un llamado para todos los creyentes. Importante aquí notar, ¿verdad? Unos a otros. Sí, dice que en el temor de Dios. Por supuesto, la razón básica por la que yo me voy a sujetar a otros no son ellos como tal, sino es por quien me llama a someterme a los demás, por quien me llama a respetar a los demás. Ahora, el tema de la sujeción, el someterse dentro de la iglesia, hablando pues de las funciones que otros realizan, es tema aparte, y no lo vamos a desarrollar aquí, solo lo mencionaba para que veamos que este concepto de la sumisión definitivamente no implica nada de que uno sea más importante que el otro y por eso yo me sujeto a él, no, es un llamado para todos los creyentes. Y sabemos que en Cristo todos tenemos igualmente el mismo valor, la sangre preciosa de Cristo. Y aún así hay un llamado a someternos mutuamente. No porque el otro sea más importante, sino más bien porque yo necesito del otro, porque yo necesito su estímulo, yo necesito la función que realiza ese otro hermano. Entonces, eso hablando dentro del contexto de la iglesia. Volviendo al de las esposas, que bueno, antes de volver ahí a Primera de Pedro, veamos lo que Pablo más bien menciona el tema para que veamos que es algo muy similar. Él les dice, las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Una vez más lo ven, se someten al marido porque se están sujetando primero al Señor. Y hay una razón por la cual ellos han de respetar al marido, a sujetarse a él. Dice Pablo, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo y él es su salvador. Así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las casadas lo estén a sus maridos en todo. Ven que son prácticamente las mismas palabras que utiliza Pedro en, en su carta. Estén sujetas a sus maridos. Solo que él de inmediato pasa a mencionar cuál es, por lo menos en ese momento, el principal interés que tiene Pedro. Obviamente, pues, por ejemplo, Pablo, si ustedes siguen leyendo en Efesios 5, pues el propósito que él tiene para pedir a las esposas que se sujeten, pues es estableciendo instrucciones para el matrimonio. De hecho, si ustedes quieren más en detalle de el interés en cuanto a la armonía matrimonial, Pablo ese es su objetivo. Ahí ustedes lo pueden notar en Efesios 5. El propósito de Pedro de mencionar la sujeción de las esposas es por el testimonio. Sí es importante también ver eso, ¿verdad? El contexto de ambos es diferente. Tienen un punto en común, que es el tema de la sujeción, solo que ambos están interesados en un área diferente. Entonces, volviendo aquí a Primera de Pedro 3, entonces ese es el punto que tiene que ver estas sujetas. La esposa cristiana que se sujeta a su marido lo hace no porque su marido sea más importante que ella,
Digamos que en cierto sentido ella pues es más valiosa porque ya ella, sobre ella está la sangre de Cristo, pero no porque ella en sí sea mejor que él, porque como sabemos, ¿verdad? Al final de cuentas todos somos igual de pecadores. La diferencia de nosotros es que aceptamos que somos pecadores y venimos a aquel que nos puede salvar. Esa es la única diferencia que tenemos con cualquier incrédulo, el que sea. Igual nosotros somos propensos al pecado, igual nosotros cedemos a las tentaciones, igual nosotros eh, día con día pues enfrentamos esa lucha contra el pecado. Lo que ha cambiado en nuestro estado delante de Dios y nuestra posición delante del pecado. Para el incrédulo sigue siendo el estilo de vida normal y natural dejarse llevar por el pecado. Y para nosotros más bien es una búsqueda de la santidad constante, pero de nuevo, no porque nosotros seamos superiores a ellos, sino porque ahora nosotros se nos ha dado una nueva naturaleza, se nos han dado diferentes aspiraciones, se nos ha dado una diferente forma de vivir, pero todo ha sido recibido de Cristo. Eso creo que es bueno tenerlo presente entonces cuando hablamos de la sumisión, del someterse, porque lo hacemos y lo podemos hacer con gusto, sean las autoridades civiles, sean los jefes o amos, o sea, un esposo incrédulo, lo podemos hacer con gusto porque ninguno de ellos nos hace menos valiosos. Ninguno de ellos nos despoja de nuestra verdadera identidad, de nuestro valor recibido en Cristo. Una vez más, siempre refiriéndonos al ejemplo de Jesús. Como hemos mencionado, cuando Juan dice ahí en Juan 13, creo que es del 2 y el 3 o el 4, que Jesús sabiendo de dónde venía y a dónde iba y sabiendo que todas las cosas se le habían dado en las manos, estuvo dispuesto a sujetarse a los discípulos. ¿En qué sentido? A lavarle los pies a los discípulos. Eso no lo hacía menos. Eso no lo hacía sentir denigrado, humillado. No, él lo podía hacer con gusto porque podía subordinarse a otro sin que él dejara de ser quien era. Esa es la razón por la cual una esposa creyente puede mantenerse sujeta a un esposo incrédulo, porque al final de cuentas no es por él, sino es por lo que Dios le ha dado a través de Cristo. ¿De acuerdo? Vamos a repasar aquí alguna otra idea importante. Bueno, dice aquí, ya lo hemos mencionado un poco, pero creo que es bueno recalcarlo. Dice que esa conducta casta y respetuosa manifiesta su santificación a través de Cristo, un comportamiento irreprochable y puro hacia Dios y por consecuencia hacia sus esposos. Lo que mencionaba también ayer, la palabra respetuosa que viene de phobos, que puede traducirse como temor, implica, es para definir la actitud de aquellos que dan honra a Dios. Y ya leímos ahí en Efesios 5:22 que también habla de esto, ¿verdad? Estad sujetas a los maridos como al Señor. Entonces, cuando esa esposa creyente mira a su esposo, debe respetarlo y honrarlo, pero no como viéndolo a él, no viendo sus defectos, eh, que es alguien, no sé, violento, iracundo, que es alguien insensible, que es alguien, no sé, descuidado. Más allá de eso, tiene que ver al Señor como la razón de su respeto. Y así Él utilizará ese testimonio para, según sus propósitos, llevar a convicción a ese marido inconverso. Luego de esto, ya pasando del versículo 2
al versículo 3, Pedro ahora menciona, digamos que desglosa más en qué se debe enfocar la esposa creyente para atraer a su marido al Señor. Entonces nos dice el versículo 3 y el 4. Vamos a verlos juntos. Leo de la Reina Valera contemporánea. Dice que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, es decir, de peinados ostentosos, adornos de oro o vestidos lujosos, sino de lo interno, del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Este pasaje creo que es bueno, estamos haciendo verlo siempre en contexto, nunca aislarlo, sobre todo porque hay congregaciones que lo convierten en ley y entonces le dicen a las hermanas, usted no tiene ni que andar adornada, no tiene que andar joya, no tiene que maquillarse, este, no puede andar esa clase de ropa, tiene que andar bien decente y ese decente pues son esas faldas largas y sin maquillarse, nada. Incluso, por ejemplo, recuerdo que mi esposa cuando estaba niña dice que, bueno, no niña, sino ya empezando la adolescencia, le prohibían que hasta sacarse las cejas, depilarse las piernas. Y el problema es tomar este versículo de forma así completamente literal sin ver todo el trasfondo completo. Entonces, vamos a analizarlo en detalle para comprender cuál es el punto de Pedro, porque debemos entender que Pedro no es que esté satanizando que una mujer se peine, que se adorne o que se maquille, sino que antes de ello tiene que haber un principal interés, ¿ok? Entonces vamos a analizar ese punto. Mm, de hecho, me gustaría, voy a compartirles de nuevo para que veamos cómo las distintas versiones de la Biblia traducen este versículo para que vean eh, cómo pues le dan, digamos que un poco más de claridad al punto de Pedro. Dice, por ejemplo, la nueva versión internacional, dice que la belleza de ustedes no sea la externa que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos, que su belleza sea más bien la incorruptible, la que procede de lo íntimo del corazón y consiste en un espíritu suave y apacible. Esta sí que tiene mucho valor delante de Dios. Veamos otra versión, la nueva traducción viviente. Aquí, esto es lo que quería recalcar. Algunas versiones agregan aquí esta palabra, tanto. No se interesen tanto por la belleza externa, peinados extravagantes, joyas costosas o la ropa elegante. En cambio, vístanse con la belleza interior. Veamos otra traducción aquí. Dice la lenguaje actual, no piensen que se verán más bellas con peinados exagerados o con joyas de oro y vestidos lujosos. La belleza no depende de las apariencias, sino de lo que hay en el corazón. Así que ustedes sean personas tranquilas y amables. Si notan que Pedro, ya viéndola en otras versiones, no es que esté satanizando el adorno externo, sino cuando el énfasis es en lo externo. Ven, como aquí en la Reina Valera contemporánea, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo. O sea, que no se crean bellas únicamente por lo que aparentan de forma externa. Ese es el punto que enfatiza Pedro.
especialmente porque está hablando desde una época, una cultura que definitivamente exaltaba el atavío superficial, o sea, que alababa a las mujeres que de verdad se vestían de forma ostentosa, usando todos los cosméticos posibles, utilizando tintes extravagantes para el cabello, peinados ostentosos. Esos peinados ostentosos no pensemos que es, este, por ejemplo, un pelo así peinado con trenzas, qué sé yo. Peinados ostentosos eran peinados que se hacían, no sé, parecían nidos de aves. Se ponían una excesiva cantidad de joyas encima, no solo en los aretes, así, hasta en el mismo peinado se ponían todas las joyas posibles, adornos de oro, vestidos lujosos. Y el problema es que tanto ellas como la cultura creía que eso era lo que hacía bella a una mujer. Siempre el énfasis en lo externo. Y pensemos, bueno, imagínense todos los hombres de ese tiempo que dijeron, mira, esta mujer sí es bella, mira cómo anda de extravagante, y se casaran con ella y terminara siendo una mujer irrespetuosa, una mujer, eh, no sé, dominante, una mujer eh, poco amorosa, poco atenta con los hijos, que bueno, no deja de seguir siendo un problema diario, ¿verdad? Tal vez las mujeres no anden exactamente como en aquel tiempo, pero igual el énfasis de la cultura y lo que terminan aprendiendo las mujeres es a lo externo. Entre más enseñen, entre más provoquen, entre más demuestren algo externo, con eso lo que están buscando es más bien bloquear lo interno, no mostrar lo interno. Ese es el problema al que apunta Pedro. Y volviendo al tema del testimonio, que como decíamos es el punto principal de Pedro aquí, ellas, las hermanas, las creyentes, esposas creyentes, pues también debían tener presente que al final, ya estando en Cristo, pues posiblemente iba a ser muchísimo más fácil de entender para ellas que una inconversa, que no debían de preocuparse para convencer a su marido por medio de lo que ellas aparentaran, por medio de ese atavío, por medio de esa extravagancia. Incluso no lo limitemos ahí. Lo que hemos hablado de cómo uno puede aparentar perfectamente algo externo, pero en su corazón será algo muy diferente. Y de nada le iba a valer a un esposo incrédulo ver a su esposa creyente allá diciendo que ella pues es creyente o no sé, aparentando algo, mientras él sabía que ella seguía siendo exactamente la misma que era antes, que era una mujer exactamente igual que todas las demás. Si no había diferencia en su conducta, en su interior, lo externo no iba a ayudar mucho en realidad. Así que ahí está el punto, ¿verdad? Teniendo eso presente, si el principal interés de una esposa creyente, pues es agradar al Señor, el temor de Dios, pues su énfasis no va a estar en lo externo y no significa que lo va a descuidar completamente, ¿verdad? Pero ya no es que se va a maquillar o que se va a vestir o que se va a peinar con la intención de que eso sea lo que atraiga a los demás, porque ni siquiera lo va a hacer con el objetivo de atraer la atención de los hombres, no va a ser con la intención de figurar, de llamar la atención, no, porque en Cristo ya se va a sentir amada, atendida, plena y satisfecha. Lo que utilice en su exterior va a ser algo, pues,
como parte de la coquetería que pues es parte normal de las mujeres, ¿verdad? Dios las creó con ese deseo de arreglarse, de demostrar externamente el estado interno. Así que, y pues eso obviamente el esposo incrédulo es lo que va a notar eso, que sin necesidad de arreglarse mucho, de andar según las modas que tanto insiste la sociedad moderna, sin necesidad de eso es una mujer atractiva, porque lo que la va a hacer atractiva, dice Pedro, es el corazón. Solo pensemos que lo atractiva que podría ser una mujer que demuestra amor, gozo, paz, bondad, benignidad, fe, mansedumbre y dominio propio. Una mujer que refleje el carácter de Cristo. Una mujer humilde, dócil, paciente, tranquila, atenta, compasiva, misericordiosa. Creo que eso cuando sale a la luz, eso realmente hace atractiva a una mujer. Pero más que todo, volviendo al punto principal de Pedro, eso sí va a dar testimonio para un incrédulo, un esposo incrédulo. Eso sí va a llamar la atención. Eso sí va a decir, mira, es diferente. Sí es alguien diferente. Y entonces, quizás el marido diga, yo quiero saber por qué ella es diferente. Quiero saber qué es lo que la ha hecho tal clase de persona que no necesita nada de lo externo. Y en realidad, hasta dice Pedro, esa clase de belleza es la que para Dios es importante. En el versículo 4, ¿verdad? Este tipo de belleza es muy valorada por Dios. Claro, porque siempre el interés de Dios ha sido lo interno, el corazón. Siempre ha sido su principal propósito, su principal interés, el corazón. Así que ese es el llamado que hace Pedro. Enfóquense en lo que realmente en lo que a Dios le importa, en lo que realmente es valioso para ustedes y lo que de ahí brote, eso en realidad sí va a ser consecuente, sí va a ser algo atractivo. Lo que surja de un corazón devoto, temeroso del Señor. Así que, bueno, vamos a dejar por hoy este punto. Todavía nos faltan otros dos versículos sobre este tema de las esposas. Quizás Pedro dedica pues todos estos versículos a las esposas creyentes porque quizás era un problema que estaba ocurriendo en ese tiempo. Entonces, pues vamos a continuar viendo qué más nos dicen estos otros versículos. Oremos. Padre, ante ti agradecidos porque por bondad y gracia tuya recibimos la enseñanza y recibimos el llamado a enfocarnos en lo que tú eres para nosotros. Y que esa sea la motivación, sea hombres o mujeres, que sea lo que nos motive a realmente honrarte, glorificarte a través de todas las áreas de nuestra vida, con las personas que convivimos y donde quiera que nos encontremos. Te agradecemos, Señor. Oramos en Cristo Jesús. Amén. Nos vemos la próxima semana, hermanos. Ha sido un gusto compartir con ustedes esta semana. Tengan muy buenas noches y bendiciones.